Bienvenidos a un nuevo episodio de Instrucciones para Florecer. Hay historias que nos recuerdan que lo improbable no siempre es imposible, que muchas veces la diferencia entre un sueño y una realidad está en la valentía de dar un paso más, de tocar una puerta o de creer en algo antes de tener todas las respuestas. Conocí a Jane Perea durante una ceremonia de graduación donde fue escogida para hablar y representar a su promoción, y hubo algo en sus palabras que me conmovió profundamente. Su convicción de que una oportunidad puede cambiar una vida y que cuando eso sucede también tenemos la responsabilidad de abrir camino para otros. Hoy hablaremos sobre sueños que parecen demasiado grandes, oportunidades que llegan cuando menos las esperamos, el valor de las conexiones humanas y la importancia de creer en nosotras mismas, incluso cuando el camino no está completamente claro. También conversamos sobre cómo transformar los obstáculos en puentes, los miedos en impulso y las oportunidades recibidas en oportunidades para otros. Así que si hoy estás enfrentando un reto importante, si tienes un sueño que parece lejano, una puerta que no sabes si tocar o una decisión que te exige valentía, te invito a quedarte con nosotros. Estoy segura de que la historia de Jane te recordará que muchas veces lo improbable comienza con un pequeño acto de fe y el coraje de dar el siguiente paso. ¿Alguna vez has sentido que tu sueño es demasiado grande para el lugar donde naciste? ¿Te has preguntado cuántas oportunidades podrías alcanzar si te atrevieras a tocar una puerta más? ¿Qué harías si dejaras de enfocarte en los obstáculos y comenzar a construir puentes? Y finalmente, ¿y si lo que hoy parece improbable fuera simplemente el comienzo de una historia que todavía no has escrito? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Jane Perea, quien nos va a compartir sus instrucciones para convertir lo improbable en posible. Jane Perea es una abogada chocuana, líder corporativa y apasionada por la creación de oportunidades para otros. Actualmente se desempeña como directora legal de Price Smart Colombia y asesora del área global de pagos de la compañía. Su trayectoria la ha llevado desde el Banco de la República hasta firmas de consultoría y escenarios académicos internacionales como la Universidad de California, UCLA. Más allá de sus logros profesionales, Jane se ha dedicado a tender puentes para que más jóvenes afro e indígenas accedan a oportunidades de formación y crecimiento. Cree profundamente en el poder de las conexiones humanas para transformar vidas y volver posible lo improbable. Jane, bienvenida a Instrucciones para Florecer. María José, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y por permitirme traer la voz de las comunidades. De verdad me siento muy agradecida de estar aquí. Conocí hace poco a Jane, fui a la graduación de 2 programas del CESA, que son Mujeres Liderazgo en Juntas Directivas y Mujeres en Trayectoria Empresarial, y la persona escogida para representar a las mujeres que se están graduando de Mujeres en Trayectoria Empresarial fue Jane, y quedé absolutamente enamorada de su energía, de su sonrisa, de sus palabras y de todo lo que dijo. Así que para mí es un honor que hayas aceptado estar acá. Muchas gracias. Jane, empecemos hablando un poco del Chocó, donde naciste. ¿Qué recuerdo tienes que te haya dejado una huella profunda? Me siento muy honrada y feliz de haber nacido en el Chocó.
Gracias a haber nacido en el Chocó pude entender muchos contextos sociales y entender la diversidad de perfiles y de talentos que hay, y también la dificultad de que esos talentos puedan ser observados y accedan a las oportunidades. Te cuento que yo crecí en el barrio La Playita, que ni tan siquiera era un barrio principal o casco urbano del departamento del Chocó en la ciudad de Quibdó. Entonces, en ese barrio La Playita siempre había un refrán que decían: te conoceremos por tus machetazos. Entonces, en ese barrio vivíamos unas realidades sociales bien complejas. Habían padres que no se hacían cargo de los niños, habían personas que en muchos casos tenían problemas de violencia, sí, peleas con machetes, violencia intrafamiliar. Habían unas situaciones de pobreza muy complejas porque en el Chocó pasa algo, y es que no es que haya un barrio de ricos y un barrio de pobres, sino que tú puedes ver una casa muy ostentosa y al lado de eso hay una casa de madera. Convivíamos todos con todos en ese barrio, entonces yo recuerdo que yo podía caminar en las calles del barrio que no eran pavimentadas, y ahora han pasado años y tampoco están pavimentadas, por lo menos en el pedazo donde quedaba mi casa. Tener la oportunidad de caminar con mis amigos del barrio, de interactuar, de saber y conocer sus realidades, me permitió crecer en el valor de la solidaridad, en el valor de la empatía y en el valor de la resiliencia, de que a pesar de haber crecido ahí y de todas las situaciones que estaban alrededor de mi entorno, violencia, muchas situaciones de pobreza, abandono escolar, deserción, que yo sí podía superar todas esas barreras que estaban en el entorno, porque fui una niña muy privilegiada. Mis papás vienen de familias muy pobres, pero ellos fueron los de su generación que pudieron asistir a la universidad y acceder a educación. Entonces, desde pequeña mis papás me enseñaron el valor de la educación, y que lo que yo iba a tener cuando ellos no estuvieran era lo que yo aprendiera en la universidad, y cómo esa educación me iba a permitir a mí transformar la vida mía y, ¿por qué no, la vida de alguien más? Entonces, haber crecido con esas dinámicas y ese apoyo siempre me encaminó hacia: debo formarme, no importan las circunstancias, no importa que no haya energía y que te toque estudiar con vela, no importa que en ocasiones esté lloviendo y que debas ir al colegio, todo lo puedes lograr si tienes un propósito, y empieza todo por educarte. Qué bonito eso lo que estás diciendo. Justamente el episodio, cuando lo estábamos armando entre las dos, escogimos el nombre de convertir lo improbable en posible. Y siento que tú lograste traspasar muchísimas barreras pues para llegar a donde estás hoy. Ahorita iremos contando, pero empecemos hablando un poquito de esos sueños que tenías inicialmente en el Chocó. ¿Existían sueños que parecían en ese momento imposibles y que hoy los has ido cumpliendo? Yo, cuando viví en el Chocó, me di cuenta muy temprano de que quería ser abogada. Tal vez lo que cambió fue el enfoque. Y esa abogada, sí. Estoy sentada frente a una muy buena abogada. Cambió el enfoque. Te quiero compartir a todos los que nos escuchan que yo quería ser abogada penalista, particularmente porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 años yo decía: ¿qué es lo que pasa con todos los niños que eran mis amigos, mis vecinos, que yo veía que tenían muchas necesidades básicas insatisfechas? Y yo decía: esto es responsabilidad de los padres. Yo quiero ser abogada penalista, y decía en mi inocencia: y quiero poner a todos los malos padres tras las rejas. Entonces, los sueños que tenía en el Chocó era, uno, ser juez penal, y pensaba que a través de la criminalización de ciertos comportamientos se podrían lograr esas transformaciones sociales. Y lo segundo era que yo siempre veía novelas de chiquitica, novelerísima, todas las novelas mexicanas que existieron en esa época me las vi, y yo veía esos paisajes y yo decía: ¿eso dónde es? Yo quiero estar ahí, yo quiero conocer el mundo. Eran esos dos sueños que me habitaban en el corazón, de que yo quería conocer el mundo, comerme el mundo, saber y hablar con gente de otras culturas, interactuar con ellos, mirar cómo pensaban. Luego fui creciendo, y más adelante les voy a contar de que definitivamente me di cuenta cuando fui creciendo que la solución no era esa, que la solución de pronto no era ser un juez penal y sancionar a los malos padres, sino que era la formación profesional que yo tenía, cómo me podía ayudar para generar oportunidades y crear empresa. Entonces fui como moviéndome un poco más hacia el sector privado, donde estoy hoy en día.
Tú ahorita mencionaste a tus padres que fueron fundamentales en la medida que ellos fueron quienes estudiaron, digamos, en la universidad y obviamente desde el principio te inculcaron la importancia de estudiar, pero ¿qué otras situaciones sientes tú que lograron hacer que tú después estudiaras? Y bueno, ahorita vives en Bogotá y ahorita vamos a hablar de todas las otras cosas muy importantes que has hecho. Empiezo todo por casa. Mis papás me enseñaron el valor de la educación y de hecho recuerdo que cuando se iba la energía, mi papá estudiaba conmigo con velas y siempre me estaba acompañando como todo mi proceso educativo. Mi papá es un hombre muy tranquilo, pero mi mamá es una mujer muy ambiciosa y ella siempre es hacia lograr cosas y a enfrentar barreras y a decir yo esto lo voy a lograr y lo saco adelante y cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Entonces recuerdo que mi mamá, cuando yo tomé la decisión de irme del Chocó a los 16 años, yo le dije siempre que yo quería estudiar en Medellín porque en el seno de mi hogar, pues mi mamá, estaba mi papá en mi familia, entonces yo quería estar cerca a ellos y Medellín era la ciudad más cercana. Entonces recuerdo que mi mamá me acompañó una semana en Medellín. Recuerdo con mucha nostalgia que me enseñaba cómo tomar los buses, cómo caminar en una ciudad, qué tenía que hacer para protegerme de los hurtos y cómo me defendía yo como mujer en una ciudad donde al principio la gente me miraba extraño porque yo era diferente. Yo, de hecho, era la única persona negra de mi salón. Estudié en la Universidad Pontificia, entonces si faltaba clases todo el mundo se daba cuenta. Cuando iba a las clases notaba que, por ejemplo, la gente corría el bolso porque pensaban que yo le iba a robar. Me tocaba sentarme sola en los buses porque muchas personas no se querían sentar conmigo. Y cuando yo vi esa Medellín, que no fue una persona que me dio el impulso, sino una ciudad, cuando yo vi en Medellín viví otra cosa, viví una ciudad que estaba desarrollada, que tenía industrias, que tenía las calles pavimentadas, que yo podía tomar agua de la llave, que debía prestar atención al semáforo. Y yo iba a la universidad y veía también a todos mis compañeros que habían recorrido el mundo y decía, oiga, yo estoy acá, si ellos pueden hacerlo, yo también. Si Medellín es así, estando a media hora de Quibdó, no es que mi Quibdó sea pequeño, de hecho es una ciudad muy grande. Hay muchas posibilidades y yo lo puedo lograr. Entonces fue una ciudad y adicionalmente las personas que estaban en esa ciudad también que me fueron abriendo las puertas del mundo a decirme en un universo de posibilidades, tú puedes también lograr todo lo que ellos han logrado. Hay algo que me parece muy bonito, Jane, y es, tú tienes la posibilidad de elegir o no. Cuando empiezan a mirarte distinto y a quitarte la cartera, realmente la decisión que tomas es a ver es las posibilidades y las puertas que se estaban abriendo y no, digamos, las puertas que estaban cerrando. ¿Qué crees que había en ti que lo que eliges es ver las posibilidades y no como las puertas o las miradas de algunas de las personas, digamos, en Medellín? Porque siempre he tenido una visión de la vida y es que uno no se puede quedar en las cosas negativas que le van pasando, sino que es transformar el dolor en una oportunidad, transformar una negación en una posibilidad de voy a hacerlo mejor, voy a lograrlo. Entonces, yo nunca me he quedado en esta persona me trató mal o me miró de cierta manera, porque yo no lo tomo personal, yo lo tomo porque lo tomo como del contexto o de la experiencia en que esa persona ha tenido en su vida y lo que lo ha llevado hasta ese momento para comportarse con el otro. Pero digo, si yo puedo desarmar a alguien con una sonrisa o con una buena actitud, creo que lo habré logrado todo en la vida, así no lleve de esa otra persona el respaldo o esa mirada que yo estoy pensando. Entonces es como mi manera de asumir esa oportunidad frente a la vida y de trascender, de hacer las cosas siempre mirando lo bonito que puedo sacar de esa oportunidad y no quedarme en el dolor y en la mala sensación de una acción humana. Yo tengo que decir que tienes una energía hermosísima, que tienes como una vibración, tienes un aura que te acompaña y que pues fue lo que yo desde que te vi subiendo al estrado me llamó mucho la atención y me hizo querer conocerte. Entonces eso que tú dices pues realmente lo transmites y así lo siento y me imagino que eso te ha abierto muchas puertas. A lo largo de tu camino, ¿qué barreras han sido más difíciles de superar? ¿Las externas o las que aparecen dentro de nosotros mismos como temas de miedos, temas de creencias limitantes, temas de el síndrome del impostor? Para mí es una combinación de ambas barreras. La verdad es una lucha constante, primero por ser mujer, segundo por ser negra, y que así haya tenido toda la educación que he tenido en la vida,
Esto es algo que me ha acompañado desde mi nacimiento y de lo cual me siento muy orgullosa, pero también es una manera en que las personas en ocasiones me han visto diferente por esa condición. Eso te golpea muy fuerte psicológicamente y hay que tener una fuerza y un valor, ser resiliente para levantarse de eso, para tomarlo de forma positiva. Y muchas veces es retador también mentalmente porque tú normalmente estás gestionando cómo te perciben, anticipas el prejuicio antes de que llegue, decides si confrontas o no una situación. Entonces, eso también me ha permitido desarrollar una gran inteligencia emocional porque la competencia siempre es conmigo misma de vamos a controlarlo y vamos a actuar bien frente a lo que otros pueden presumir, pero todo eso ocurre en silencio y en paralelo mientras hago mi trabajo, estudio, voy al gimnasio, saco a mi perro. Es como confrontándome con todo eso y digo, tú puedes lograrlo. Siempre es como esas dos luchas internas y externas. Entonces, yo quiero decirte que para mí, aunque el mundo constantemente me recuerde de maneras sutiles y no tan sutiles, que puedo no estar en unos espacios, para mí eso ha sido una fortaleza que ha forjado mi carácter y que, como siempre digo, no los he recibido, pero ¿qué tal si me dicen que sí? Entonces vamos a hacerlo realidad. Y has ido haciendo realidad muchas cosas. Sí. Bueno, nos dices que te vas a estudiar Derecho a Medellín y después terminas haciendo un en UCLA. ¿Cómo es ese salto? ¿Y cómo logras llegar allá? ¿Y cómo nace ese sueño? ¿Y cómo lo materializas? Bueno, mi sueño nació en el 2018 porque yo dije, bueno, ya llegué de Medellín, luego vine y me aventuré a vivir a Bogotá y empecé a vivir a Bogotá y después de eso decía, bueno, ¿y qué más? Ya trabajé en una firma, siempre soñé con llegar a una firma y trabajar en diferentes áreas de la firma y decía, lo logré, pero ¿qué más? Entonces en la firma había muchos clientes extranjeros y yo decía, wow, qué bueno trabajar en un ambiente en inglés, logrando posibilidades para territorios, porque en ese momento de la vida yo pensaba, ¿cómo llego al Banco Mundial? ¿Cómo llego al Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces, ese era mi sueño. Entonces yo decía, en el 2018 yo puedo llegar allá. Yo he visto que otras personas han llegado, yo ¿por qué no? Entonces, como yo soñaba con el multilateralismo, hacer cosas privadas, pero que también repercutieran en los territorios y viendo todas las transformaciones que han hecho estas organizaciones en ciudades como la mía y en otros territorios de Colombia, decía, el paso es hacer una maestría en el extranjero. Y entonces me aventuré. Hace tiempo no practicaba inglés, pero en esa época me demoré un poco porque decía, yo debo volver a estudiar inglés. Entonces en el 2018-2019 volví a estudiar inglés. Y bueno, en el estudio del inglés vino la pandemia que nos cambió mucho la vida a todos. Yo vi en esa situación tan difícil de que estaba sola en un apartamento encerrada en Bogotá, una oportunidad para levantarme a las 5 de la mañana a estudiar inglés todos los días. Entonces yo sagradamente estudiaba inglés a las 5 de la mañana, luego hacía un curso virtual y a las 8 ya continuaba con mi trabajo. Cuando salía de trabajar seguía estudiando inglés y yo decía, esto sí lo vamos a lograr. ¿Y lo lograste? Sí, así fue. Cuando decidiste aplicar a la Universidad de UCLA, ¿qué tan posible te parecía que lo ibas a poder lograr? Pues porque era entrar a una muy buena universidad, era conseguir una beca y que se dieran todas esas cosas. Realmente yo siempre tenía la convicción de que yo iba a ir por eso y que en el camino me iban a decir muchas veces no, pero que yo lo podía lograr así no tuviera la plata. Yo no tenía la plata. El sueño de UCLA fue algo muy lindo. Yo siempre digo que mi vida está llena de magia y que todo eso es porque yo me esfuerzo por lograr las cosas, pero porque también tengo una ayuda divina extra y unos ángeles que me acompañan. Yo te quiero decir que cuando yo decidí aplicar a UCLA, eso fue un experimento. La historia es que yo recuerdo que en esa época yo tenía que aplicar al TOEFL. Entonces, la primera vez que yo presenté el TOEFL, uno tenía que llegar a 100 Sí. y yo saqué 92. Y yo decía, Dios mío, esto no me va a alcanzar para presentarme a la universidad. Y entonces volví a presentar el TOEFL otra vez y saqué 96. Decía, todavía no llegaba al 100. Pero decía, ok. Persististe. Sí, y decía, no he llegado al 100. Y entonces dije, pero lo voy a lograr. Y entonces en esa situación yo tuve que irme al Chocó. Iba a volver a presentar el examen otra vez para llegar al 100.
pero me cancelaron el examen. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Porque ya se están cerrando las aplicaciones. Y dije, bueno, yo tengo 96 y apliqué con 96. Y en ese camino apliqué, dije, esto es un experimento, de pronto me van a decir que no y luego aplico el otro año y voy a lograr el 100. Y apliqué a la Universidad de Cornell, a la Universidad de UCLA y al programa de becas de la Universidad de Stanford. Pues Stanford me dijo que no, que muy lindo mi perfil y todo lo demás, pero no tenía el 100. Cornell me dio una carta súper linda y me dieron beca de la mitad de la matrícula y UCLA también. Pero en ese momento Cornell me pedía que pagara una parte del tuition y yo no tenía plata. Entonces yo les conté toda mi historia y ellos me dijeron, no te podemos aceptar si no haces el abono. Y le escribí también esa misma historia a UCLA y mira que ellos fueron tan humanos en entender que yo no tenía plata y me dijeron, ok, te vamos a dar el tiempo de que consigas la plata para asegurar el tuition. Y esa fue la magia que me llevó a UCLA. Ya después de eso, otra cosa mágica que me pasó y cómo pagué el tuition es que yo estaba trabajando. Ahí ya pude volver otra vez a Medellín y yo estaba sentada trabajando. Faltaban 3 días para que se cerrara la beca del Banco de la República y también faltaban 3 días para que yo sustentara la tesis de mi maestría que había hecho en el externado. En ese momento me llama una amiga y me dice, se abrió una beca en el Banco de la República, vos que te gusta el derecho corporativo y económico, aplica. Y yo le dije, pero faltan 3 días y tengo que llenar unos documentos, buscar quien me firme cartas de recomendación. Y le dije, no importa, lo voy a hacer. Y me acuerdo que llamé a los profesores que me querían de la universidad y que tenía en el celular y me dieron las cartas de recomendación inmediatamente. Yo apliqué a la beca del Banco de la República faltando minutos para que se cerrara el portal el último día. Y fíjate que en el Banco de la República nunca me dijeron recibimos tu aplicación. Y cuando faltaba un día, pasó un mes, para que dieran los resultados del ganador, me mandan un mensaje faltando como un día, recibimos tu aplicación. Y yo dije, ve, no me gané esa beca. Cuando resulta que yo, el día de los resultados, otra vez yo volví al Chocó y estaba en el Chocó y dije, voy a ver quién se ganó la beca. Y cuando eso estaba mi cédula ahí, y yo me metí a la página de la policía a consultar si esa era mi cédula. Y oh, sorpresa, me había ganado la beca del Banco de la República. ¡Ay, espectacular! Pero bueno, además no aplicaste a cualquier universidad, o sea, te fuiste por las mejores. Y yo creo que los milagros, pues obviamente está la ayuda divina, como dices tú, Exa, pero obviamente está el atreverte, el tener el coraje, el intentar, el no darte por vencida. Entonces, pues me parece absolutamente espectacular. ¿Hubo en algún momento que pensaste en renunciar o eso no era una opción? No, para mí no. Jamás. Yo siempre dije, a pesar de los obstáculos, voy a lograrlo. Yo voy a conseguir la plata. No sé cómo, pero voy a conseguirlo. Bueno, y cuando finalmente llegas a UCLA, ¿qué descubriste sobre el mundo y qué descubriste sobre ti misma? Te conté que trabajaba en una firma. Entonces, yo fui creciendo en la firma y cuando vino pandemia ya era como abogada senior de la firma, era abogada senior y uno ya podía hablar con los socios. Entonces, ahí vi un universo de posibilidades porque cuando yo me fui a UCLA sentí por tercera vez en la vida el poder de conectarme con alguien. Entonces, ahí había una clienta de la firma que me dijo, estoy muy feliz de que vengas acá, Marisabel Prada. La quiero mucho. Y me dijo, te recibo en mi casa y te ayudo a buscar apartamento. Entonces ahí dije, uy, el mundo realmente es un pañuelo, no es tan grande como lo imaginamos. O sea, imaginarme que yo iba a estar allá en ese momento y que ella fue la primera persona que me abrió la puerta, me recordó algo súper poderoso y es que vaya donde vaya, siempre voy a poder ver la bondad y el valor de la solidaridad. Y de ahí eso se fue desarrollando durante el camino. Ir a UCLA de verdad me abrió demasiadas puertas. Te quiero contar que tampoco fue fácil porque una anécdota particular me pasó y es que yo viví un mes en un apartamento sin energía. Entonces, fíjate que estaba viviendo en Estados Unidos, pero repitiendo lo mismo que me pasaba en el Chocó, no tenía energía. Entonces, eso fue de, ok, tú puedes hacerlo, me quedaba tarde en la universidad. Y cuando llegué a las aulas de clase, el primer día yo era, no entiendo nada, ¿yo qué hago acá? Pero al final fui como entendiendo, ajustándome al idioma, estudiando más, haciendo las lecturas y cuando yo compartía clase veía mucho a los JD que son estudiantes de derecho allá y yo decía,
qué lindo que se abran las oportunidades, no solo en esta universidad pueden estar hijos de ministros y senadores, sino que también el hijo de un obrero puede llegar a esta universidad. Entonces vi que en el universo de posibilidades, no solo en Colombia se abrían esos espacios, sino que también en otros países habían espacios para que poblaciones que no tenían acceso pudieran llegar a las oportunidades. Y ahí descubrí que había un propósito más grande y es generar oportunidades también para otros. Algunas personas llegan a lugares extraordinarios y digamos que no son donde han crecido y se sienten que no pertenecen. ¿Eso te pasó a ti? Sí, me pasa todos los días. Y creo que lo más honesto que te puedo decir, Majo, es que a pesar de que me siento que no pertenezco todos los días, yo continúo mi vida y digo, ok, ese síndrome de no pertenecer y de ser impostora, lo voy a manejar, lo voy a callar un poco, pero voy a seguir haciendo todas las cosas porque cuando muchas veces crecí con años de vida escuchando que no puedo, que ese lugar no es para ti, que no vas a llegar, o que en algún momento esa voz que era exterior se vive y se viene desde adentro. Pero cuando más lejos llegas, cuanto más logras, cuanto más se alimenta ese impostor, es que digo, en cada nuevo espacio sí puedo llegar, a pesar de mi síndrome del impostor, voy a llegar y voy a hacer las cosas de la mejor manera posible, voy a hacerlas bien, con dedicación, como me gusta hacer las cosas. Y entonces lo que he aprendido es que a pesar de que el impostor se construye desde afuera, yo soy la persona que decido cómo gestionarlo y manejarlo y reconocer que aunque no cambie la naturaleza, yo puedo convivir con todos mis miedos y temores y hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar de que quiera que muchas personas o que yo misma a veces diga me voy a quedar atrás, voy a hacerlo realidad. Qué bonito lo que dices de, a pesar del miedo, ser capaz de gestionar tus emociones. Y ahí sigues escalando, sigues llegando a lugares cada vez más altos y brillando en cada lugar que llegas. Jane, ¿qué experiencias vividas fuera de Colombia crees que transformaron tu manera de entender las oportunidades y el acceso a ellas? Que tú ahorita de alguna manera hablabas de ese tema de cómo sentiste que ya no era solamente abrirte a ti misma oportunidades, sino también abrirle oportunidades a otros. Yo tuve la oportunidad cuando me gradué de la universidad de irme un semestre a vivir al Reino Unido. Entonces mi mamá había estado ahorrando por si ella fallecía yo pudiera entrar a la universidad, pero mi mamá, gracias a Dios, nunca falleció y yo pude ir a la universidad. Entonces ella decía, ¿qué hago con este ahorro? Y me dijo, ok, con este ahorro solo te alcanza 6 meses para ir a conocer y que aprendas inglés. Entonces yo dije, ok, vamos a hacerlo. Entonces la primera experiencia que yo vi fue una ciudad donde había muchas culturas y había muchas posibilidades, pero también había protección de derechos. No me sentí observada como me sentía muchas veces en Colombia y dije, sentir abiertamente en la calle que hay unos reconocimientos de derechos no se construye de forma individual, sino de un reconocimiento de una colectividad que alcanza a desarrollar su territorio y alcanza a reconocer que hay diferentes diversidades. Entonces yo dije, ok, voy a empezar a trabajar por generar esas diversidades, por generar esas oportunidades de talentos para jóvenes como yo. Entonces, cuando yo también vuelvo, y lo decía hace un momento, y me fui a Estados Unidos y yo veo que el hijo de un obrero puede estar en un salón de clase gracias a una beca, yo decía, pues yo también lo puedo lograr. Recuerdo mucho de que yo mis ancestros, vengo de mi abuela, que fue auxiliar de aseos generales, hasta mi mamá, que gracias a ese oficio de mi abuela pudo ir a una universidad. Y yo digo, si yo pude lograr esto viniendo desde mis orígenes y mi mamá también lo pudo lograr, pues yo también con todo lo que he aprendido y lo que he conocido, puedo darle como esa voz a otros jóvenes a que le digan, no importa dónde vengas y donde te digan que hay techos y paredes y que tú no puedes salir de allá, tú sí puedes. Mi mamá lo logró, yo también en una mayor escala, todos podemos salir de esa situación difícil en la que la vida nos enfrenta. Entonces creo que haber ido a otros países me abrió la perspectiva de tú también lo puedes lograr, tú también puedes llegar acá y ver esto que yo estoy viendo. Janet, tú contaste esa noche de la graduación que en Washington conoces a otra joven chocuana y que de esa amistad y de una conversación nace un proyecto que ha impactado a muchos jóvenes del Chocó. Cuéntanos un poquito ese encuentro y tu proyecto que crearon con ella. Andrea, yo no la conocía, pero había escuchado hablar de ella porque ella también es una joven líder de mi departamento. Entonces muchas personas me hablaban de ella, pero decía, yo no la conozco. Entonces mi primera impresión fue cuando la vi en ese evento, alguien me dijo,
habla con Andrea, y me la encuentro en ese evento. Yo dije, wow, qué bonita conexión. Yo me le acerqué y me le presenté y le dije, Andrea, qué gusto conocerte, pero no puedo creer que seamos las únicas personas del Chocó que estemos aquí, porque ella también se había ganado una beca Fulbright y yo tenía la beca del banco, y yo decía, uy, con todo esto que sabemos, ¿cómo hacemos para que haya más personas de nuestros territorios acá? Tenemos que crear algo. Yo me fui, intercambiamos teléfonos, pero como te contaba, Majo, esa conversación nunca salió de mi mente. Entonces en el 2023 nos volvimos a encontrar y con la ayuda de Colfuturo empezamos esto de Repensando al Chocó con otros jóvenes que se sumaron a esta iniciativa de somos jóvenes y vamos a crear oportunidades para los jóvenes. Y así nació la idea de, sin ninguna experiencia previa, de cómo creamos oportunidades, hagamos una feria de becas, sin experiencia, sin networking, sin plata, pero logramos hacer la feria de becas. Qué bonito. Tal vez una pregunta antes de empezar a hablar de lo de la feria de becas es, ¿en qué momento dejas de preguntarte cómo seguir avanzando tú sola y ya empiezas a preguntarte cómo ayudar a que otros avancen de la mano tuya? Siempre me cuestionaba cuando yo estaba trabajando en la firma y yo decía, oiga, pero pues hay muchas empresas muy grandes en otras regiones de Colombia, pero en el Chocó no hay ninguna empresa. Entonces yo decía, pues aquí trabajo para hacer un propósito de lograr y ayudar a compañías a hacerlo, y decía, pero la gente de mis territorios también le falta como esa formación, pero esa formación nace de formar el talento, de formar a las personas para que puedan con esas capacidades lograr esas transformaciones de los territorios. Y yo decía, yo no puedo ser la única que esté acá, que esté en una firma, que esté viendo lo que está pasando. Yo tengo que hacer que otros jóvenes también vean eso. Entonces eso se conectó con mi deseo que te contaba de hacer eso, pero en el multilateralismo y llevarlo a los territorios. Y decía, bueno, ok, todavía no se me ha cumplido el sueño del multilateralismo, pero con lo que yo tengo, yo puedo hacer, así sea algo pequeño, generar como esa conciencia de vamos a transformar nuestros territorios a través de la transformación del talento joven. Hay un elemento, digamos, que ha sido transversal a tu vida y es el tema del coraje, tener el coraje para aplicar a unas universidades top en Estados Unidos, tener el coraje para aplicar a la beca, tener el coraje para querer crear esta oportunidad de llevarles becas a otros jóvenes del Chocó. ¿De dónde viene ese coraje? ¿O qué te hace decir, no, lo voy a hacer y no me voy a dar por vencida? Es las conversaciones cotidianas que tengo con la gente me han dado la fortaleza, uno. Segundo, el propósito de no solo cambiarme a mí, sino ayudar a las transformaciones de otras personas. Creo que para mí es algo que siempre digo, yo no soy o yo no existo sin que otro me nombre. Entonces, si yo puedo ser la voz para que otros sean nombrados o llevar la oportunidad de que otros sean nombrados y que aparezcan en el mapa, con eso creo que habrá valido la pena tantas conversaciones cotidianas donde yo he podido conocer el dolor de la gente, el dolor de la falta de empleo, el dolor de la falta de oportunidades, no solo en el Chocó, también en Bogotá y en otros territorios que yo he visitado. Entonces dije, si yo puedo con mi historia de vida o con las cosas que yo he aprendido, contribuir a cambiar esas realidades y a poder transformarle la vida a alguien, habrá valido todo el sentido. Entonces la fuerza viene de esa gana enorme que yo tengo de poder dejar un mensaje de que todos podemos lograrlo, y segundo, la determinación de que mi historia de vida sirva de inspiración para otros que todavía no han llegado y que muchas veces tienen barreras por entrar. Entonces me encantaría ser como esa colaboradora o esa coequipera de ayudar a cumplir sueños de muchas personas en la medida en que yo pueda desde mi alcance hacerlo. Pues yo espero que este episodio lo escuchen muchas personas y que se inspiren con tu ejemplo y con tu vida. Jane, algo que tú hiciste mucho énfasis cuando te oí decir esas palabras y ahorita ya lo mencionaste, es el poder de las conexiones humanas, el poder del networking. Háblanos un poco más sobre eso. El networking es tremendo realmente. Yo no dimensionaba el valor del networking hasta cuando me fui a Estados Unidos. Si pudiera agregar otro aprendizaje fue haberme ido allá y ver cómo uno, sin conocer a una persona, le podía decir, hola, nos tomamos un café, y ella le decía, sí. Siento que algo que a veces nos dificulta mucho eso en Colombia, tenemos muchos a veces recelos, a veces prejuicios, a veces alguien nos escribe y nunca le respondemos, pero yo siempre digo, si podemos darle 15 minutos a un desconocido,
habrá valido la pena todos los esfuerzos que ellos han hecho. Yo siempre me digo, muchas personas me van a decir que no y que no tienen tiempo, pero voy a encontrar una puerta para conectar y a veces no es la persona que yo estaba buscando la que me puede ayudar a cambiar una situación de vida personal o de otra persona, sino que esa persona conoce a otra persona, que a su vez conoce a otra persona, que te conecta y te ayuda a materializar eso. Y eso lo decía también, por ejemplo, en la feria de becas. Yo no conocía a Alexander y a María Andrea y a Jennifer y me conectó José Camilo del Proyecto H y dijo, ok, te conecto con ellos para que puedas lograr ese sueño. Entonces mira que el abrirle la puerta a un desconocido cambia vidas y de hecho yo estoy sentada aquí porque muchos desconocidos me abrieron la puerta de trabajar con ellos, o si no yo no hubiera llegado hasta donde estoy hoy en día. Entonces el poder de conectarnos es tremendo y yo digo, qué rico que podamos abrirle la puerta a alguien que no conocemos y lo escuchemos 5 minutos para ver qué podemos aprender o cómo podemos contribuir a su proyecto de vida. Yo tengo un método que se llama el método REACH de alcanzar, y la primera, que es la R, es de las relaciones genuinas, y yo hablo ahí del poder de la conexión. Hay una teoría que se llama los 6 grados de separación y que dice que estamos a tan solo 6 personas de cualquier persona en el mundo. Y qué bonito, por un lado, abrirle a una persona, a un desconocido que nos llegue y nos diga, oye, ¿me puedes dar 5 minutos para contarte algo? Y también increíble saber que, bueno, puede que yo le esté abriendo la puerta a alguien, pero después alguien me la está abriendo a mí, ¿no? Entonces, abrirte esa posibilidad de que las relaciones son una capacidad estratégica súper importante para todos y cultivarlas. Sí, eso es súper importante, de hecho. Hablar siempre con las personas y contarles cómo vas, que no sea solo algo como yo que puedo beneficiarme, sino que crear conexiones genuinas, porque en las conexiones genuinas se dan muchas veces las grandes transformaciones de tu proyecto personal. ¿Qué otros elementos crees que han sido fundamentales para el éxito, bueno, no solamente del proyecto de becas, sino también para la mujer que está sentada en este momento frente a mí? Que nunca me he olvidado de cultivarme a mí misma. A pesar de que yo siempre quiero estar ocupada y hacer muchas cosas al tiempo, no me olvido de sacar un momento para conectarme conmigo. Me encanta viajar, me encanta el mar y estar también en el río o en la montaña, abrazar un árbol. Entonces, como que florecer en tu interior te ayuda a poder transmitir esa luz no solo para ti, sino esa luz que quieres irradiar con otros. Eso para mí ha sido fundamental en todo este proceso para alcanzarlo. Lo segundo, sobre todas las cosas, nunca olvidarme de Dios, que es el que me ha traído aquí, me tiene sentada a pesar de muchos momentos o dificultades de la vida. Y lo tercero, saber controlar mis miedos y lanzarme al vacío a pesar de los miedos y, como te contaba al inicio, siempre sabiendo de que posiblemente me van a decir que no, pero es que el no ya yo ya lo tengo ganado. ¿Qué tal si me dicen que sí? Ya. Sí, me ayudó un montón. Tú hablaste en tu presentación justamente de eso, de que solo hacen falta 20 segundos de valentía para cambiar el rumbo de tu vida. Cuando estábamos hablando me dijiste, no, la persona que me lo enseñó fue Emilia Restrepo, que es la rectora del CESA. Emilia estuvo sentada acá en este mismo espacio y cuando grabamos su episodio te hablaba de los 20 segundos de valentía. Cuenta, porque muchas veces, y hablando de gestionar el miedo y como para que sea ya un tip súper práctico, a veces uno está el miedo, ¿no? Pero más allá del miedo está todo lo que queremos. ¿Cómo haces efectivamente para atravesar el miedo y lograr lo que quieres más allá? Para atravesar el miedo, yo realmente siempre soy muy convencida de voy a esforzarme en lograr algo. Y lo tengo en la mente y digo, yo quiero estudiar en UCLA, yo quiero graduarme, yo quiero aprender inglés. Y van a haber muchos ruidos en el entorno. Pero la vida para mí no es cíclica de que va siempre en ascenso, sino que posiblemente yo ya estoy anticipando de que me puede ir muy bien, pero definitivamente donde estoy, ya estoy en el no o ya estoy en una situación que me está limitando a alcanzar ese propósito o ese sueño que yo tengo. Entonces siempre digo, si yo doy un paso o una milla más,
no va a pasar absolutamente nada porque yo ya me moví de la situación o el status quo en el que estaba. Entonces, si yo sigo avanzando, gané algo, gané un aprendizaje para hacer algo diferente. Conocí a una persona distinta que me ayuda y que va a ser mi amigo para toda la vida. O aprendí cómo no hacer las cosas. Entonces, para mí el miedo es de si yo te muevo o si yo me muevo y hago algo de la acción, definitivamente cambié el rumbo de mi vida en un microsegundo. Por más pequeño que sea, para mí las grandes transformaciones vienen de esas pequeñas acciones o de esos pequeños pasos que yo tomo todos los días para cambiar una situación. Porque quedarme en el miedo y en el no, definitivamente no lo va a hacer. Y pues como yo le decía a Emilia cuando nos dijo eso en la clase, yo he sido valiente toda la vida y eso ha sido lindo. No lo había interiorizado tanto, pero cuando veo toda mi vida hacia atrás digo, juepucha, toda la vida he sido valiente. Sí. Muy valiente, Sí. muy valiente. Para las personas que en este momento puedan tener pensamientos de síndrome del impostor, no puedo, no me lo merezco, no soy capaz, cuéntanos un poco cómo haces tú para gestionarlos y para no dejarte paralizar por ese síndrome del impostor. Aunque el prejuicio muchas veces de otros se convierte en nuestra propia voz, pues yo realmente el síndrome del impostor no le digo que se vaya, le digo que esté ahí, yo lo reconozco y yo sigo caminando de todas formas en mi vida, porque para mí lidiar con nuestros defectos también es parte de la transformación y saber que ninguna persona es perfecta y que yo puedo tener muchas virtudes y defectos, entonces es transformar mis defectos en oportunidades. Entonces digo, ok, voy a luchar el síndrome del impostor y tengo un miedo enorme de hacer esto, pero bueno, también soy convencida de que si no lucho y no veo cómo me va, no voy a poder trascender y lograrlo. Entonces, cada nuevo espacio que yo piso o cada nuevo proyecto o reto que yo lo asumo siempre es poder demostrarme, ok, a pesar del síndrome del impostor que está ahí dormidito, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir caminando, vamos a hacerlo, porque si tengo un propósito y un sueño, no importa que yo tenga miedos o otros síndromes que me acompañen, yo quiero demostrarle simplemente que sí lo puedo lograr y que a pesar de que el ruido externo muchas veces es más alto que el interior y que muchas veces mi interior a veces también se acompaña con ese ruido externo, cuando las cosas salen bien y también cuando no, yo digo, no importa, lo intentaste y estás gestionando tus miedos. Para mí es la gestión de los miedos donde nacen las transformaciones y la gestión de los síndromes y la gestión de los defectos para convertirlos en una oportunidad de ser mejor. Jane, para aquellas personas que nos estén escuchando y tal vez están en un lugar donde en este momento están viendo sus sueños como imposibles, ¿qué les dirías a ellos sobre cómo convertir lo que inicialmente se ve como improbable o imposible en algo posible? Bueno, para las personas que en este momento tienen tantas dificultades, yo les voy a decir básicamente que uno primero debe quererse uno mismo y amar infinitamente todas las pequeñas cosas que hace porque hay un valor en ello. Segundo, que nadie llega solo y que si yo estoy aquí hoy sentada fue porque muchas personas estuvieron caminando conmigo. Entonces siempre es bueno tener un refugio seguro, un lugar seguro donde llegar, una pareja, amigos, la familia o una persona donde uno pueda refugiarse cuando hay adversidades del camino. Lo tercero que yo le diría es entender y accionar para que muchas veces cuando alguien les diga que no, si ustedes sienten en el corazón que sí y que ese es su sueño y que lo pueden lograr, que lo hagan, que se lancen a pesar de todas las dificultades que hay en el entorno, porque ya tomar una acción es cambiar el futuro o el rumbo de una vida. Y lo último que yo diría es que lo que se me ha quedado tatuado en la piel y lo reconozco alrededor de toda esta conversación es que vamos a hacer las cosas con miedo, porque el miedo te paraliza, pero si uno lo gestiona y a pesar de que lo tiene, se lanza al vacío, definitivamente en ese momento habrá una superación de un miedo. Hay un dicho que dice, lánzate al vencido y aparecerá la red que te soporta. Justo antes de empezar a grabar, que te estaba preguntando un poco sobre el proyecto de becas, tú me estabas comentando que se han dado cuenta que muchas veces hay muchas creencias limitantes que hacen que las personas ni siquiera apliquen y que ustedes en este momento pues están empezando a trabajar como en otros temas para seguir apoyando y para que más personas, digamos, del Chocó puedan salir a estudiar. Cuéntanos un poco de esa experiencia y esos aprendizajes que has tenido y en lo que están trabajando. Bueno, nosotros a raíz de esa experiencia de la feria nos dimos cuenta
que hay muchos talentos y que hay muchos perfiles muy buenos, pero que tenemos muchos prejuicios. Entonces está el miedo de yo nunca he salido del Chocó, entonces yo qué voy a hacer, cómo me van a mirar otras personas, cómo voy a convivir en una ciudad donde todos son distintos a mí y yo nunca lo he podido gestionar acá, yo soy un poco tímida, ¿dónde voy a vivir? Entonces, a pesar de que está el talento, en nuestros territorios también están muchos síndromes de no pertenecer, de miedos ocultos, también trastornos que por todas las situaciones por las que hemos atravesado que los limitan. Entonces, lo que nosotros hemos hecho últimamente desde la red es crear como charlas de personas como yo que lo han logrado y de otros jóvenes, porque hay un talento enorme de jóvenes que los hemos conocido y que hacen parte de la red. Son más de 100 jóvenes en la red que lo han logrado, que se han ganado becas, que han salido y de todo lo demás. Entonces les decimos, den una charla, cuéntenle a la gente qué es lo que hacen, pero ¿sabes qué nos falta también? Hacer como algo de lo que nos dimos cuenta, que es el acompañamiento psicológico, de decirle, tú puedes a pesar de las barreras, porque no todas las personalidades son iguales. Entonces muchas veces se enfrascan en el miedo, pero hay que hacer como un acompañamiento más profundo de no solo llevarles las oportunidades, sino que esas oportunidades uno las pueda acompañar a que las puedan lograr desde una mentoría de cómo aplicar, desde mirarle la hoja de vida, desde poder tener un acompañamiento psicológico, desde motivar a empresas, que era algo que queríamos hacer y yo lo inicié el año pasado, pero lo suspendí, debo retomarlo de verdad a raíz de mi discurso y de eso, y es llevar a empresas de que presten sus equipos de recursos humanos a motivar el talento y decirle, tú puedes hacerlo, esto sí lo puedes lograr, y mostrarles también esas historias de éxito que ya se las hemos llevado enormemente, pero es cambiar el mindset, cambiarles como esa mentalidad. Hay algo que me fascina de ti, es que te sigues preparando, te sigues retando. Recientemente te acabas de graduar de Mujeres en Trayectoria Empresarial. Hace 5 meses estás estrenando puesto y ahora eres jefa, me estás diciendo. Ese proceso, digamos, de seguir en evolución, estudiando, cuéntame un poco de eso, por favor. Sigo estudiando. Justamente antes de que comenzáramos este espacio, decía, ¿qué más voy a hacer? Quiero seguir estudiando. Entonces, siempre he tenido un sueño y es aprender a hablar francés. Y lo he intentado muchas veces y lo he dejado porque como tengo este acento y soy del Chocó y hablo así, entonces a veces algunos sonidos no los tengo. Entonces yo digo, bueno, yo sí puedo lograrlo. Entonces, aparte de eso, dije, voy a meterme a estudiar francés y lo voy a lograr y voy a aprender, porque eso es un sueño que siempre he tenido. Pero también mi sueño de proyectos es continuar motivando a los chicos de la red, conectarme más con ellos, continuar como apoyando esos talentos y servir de puente para que otras personas puedan acceder a las oportunidades. Y creo que el espacio del CESA es una oportunidad, una plataforma enorme, porque a partir de ese discurso de cierre muchas personas se me acercaron, me escribieron como me encantaría trabajar contigo. Entonces, llevar a la gente a que conozca el Chocó, a que conozca sus realidades, su gente que es hermosa, la comida que es deliciosa y la extraño. Entonces, ese es como el segundo, como seguir haciendo cosas en la red. A veces desde la red estamos muy solos porque nos hacen falta manos de voluntarios que quieran hacer cosas, pero fortalecer esos voluntariados, porque yo sé que hay muchas personas que quieren ayudar y me han escrito. Entonces eso, y en el tercero, como te contaba, me he estrenado en este cargo de dirección y ha sido toda una transición enorme a que saber que yo tengo la responsabilidad de tomar decisiones que van a impactar una compañía y que lo que yo diga al final va a tener una repercusión no solo en los socios, sino también en los administradores. Entonces ese es el poder de tomar decisiones, no ser tan abogadista, como vamos a tomar decisiones desde el negocio también, pero obviamente respetando la ley y respetando la Constitución. Entonces eso ha sido lindo de poder matizar los riesgos, de poder medir los riesgos, de poder también tener y desarrollar la inteligencia emocional y de entrenarme en cómo transmitir un mensaje de manera coherente y siendo consistente con lo que yo digo y con lo que hago, no solo en mi vida personal, sino también profesional. Jane, ¿qué es para ti florecer como mujer? Para mí, florecer como mujer es trascender cuantas veces sea necesario. Como te contaba y como ve uno el proceso de crecimiento de las flores,
A veces las flores las cortan, las podan, les vuelven y les echan agua, se muere esa planta tiene que volver a renacer. Entonces, para mí, el proceso de florecer implica transformarte día a día, conociendo que la vida no es cíclica y que toda la carrera personal y profesional viene en ascenso, sino que también hay dolores personales, los dolores que enfrentamos las mujeres de poder ser mamá o no ser mamá, de tener una familia o no tener una familia. Entonces, combinar esas situaciones personales con el entorno profesional y crear un balance para trascender, para hacer lo que yo quiera y lo que esté en mi corazón y en mi mente, con propósito, sabiendo que en un momento puedo volver a ser una flor pequeña o una muy grande, y que eso no tiene nada de malo porque yo puedo comenzar cuantas veces, 20 veces sea necesario. Hablando del tema de balance, que lo acabas de mencionar, porque por un lado está todo tu tema personal, está tu tema profesional y también está el tema de la red. ¿Cómo está ese balance? ¿Cómo logras el balance? Sacando espacios para todo. Yo sé que quiero hacer muchas cosas, pero hay un momento que yo digo, es momento de compartir con amigos, con familia, con mis seres queridos, con pareja. Entonces digo, vamos a sacar este momento y este momento es mío y lo voy a disfrutar, pero entonces también cuando es el momento de hacer y de la acción, me entrego por completo a hacer eso. Y siento que mi vida se trabaja en esos dos equilibrios de vamos a tener equilibrada la vida espiritual, la familiar y la profesional. Y cuando muchas veces, en ocasiones, estoy en el 80 o estoy en el 70 o estoy en el 50, porque no todo el tiempo estoy bien, a veces me siento mal o me siento triste, yo digo, ok, son 5 minutos para estar triste, ya estuviste triste, ok, vamos a seguir adelante. Entonces, pues 5 minutos, 1 hora, pero bueno. Entonces siempre trato como de encontrar momentos para encontrar paz, y cuando me siento muy alterada, digo, necesito un momento para desconectarme, para estar conmigo misma, para encontrar la paz, y sobre todo no dejando que todo lo que pasa en el entorno me afecte. Eso lo trabajo personalmente y digo, ok, bueno, eso es de esa persona, yo debo seguir adelante, debo trabajar mi ser. Así creo que lo he manejado. ¿Cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Para florecer, yo quiero darle a todas las mujeres que me escuchan, y bueno, los hombres también, ¿por qué no? 4 instrucciones. La primera, amarte a ti mismo, amar lo que tú haces. Para mí el amor, la compasión y la solidaridad es un poder transformador. Entonces, cuando tú tienes amor, solidaridad y compasión por el otro, tú floreces. Lo segundo es entender que en las transiciones muchas veces vas a tener que empezar de cero y todo no va a salir como uno lo está planeando, pero entender que en el dolor o en los fracasos de la vida o en las barreras hay una oportunidad de crecer y de formarte personalmente. Lo tercero, nunca alejarte del círculo que te trae a la tierra, o bueno, si lo miras desde otra perspectiva, que te sube al cielo y que te abre los brazos en los momentos donde el clima no está bien o tú sientes que estás muy cansado. Y lo cuarto, no olvidar lo importante, no solo de formarme a mí, de transformarme, sino que también tan lindo que en ocasiones puede ser transformar la vida de otros o dar el primer paso para que alguien más pueda tener una puerta, y que en este momento, bueno, no fue mi momento de brillar, pero pues también yo puedo abrir ese espacio para que otros lo puedan hacer. Es como para trascender, y vuelvo a lo que decía en mi discurso del CESA, es importante el poder de conectarnos, y en el poder de las conexiones, en realidad, conectarnos con otros es poderoso. Ahí hay un poder real. Jane, ¿para ti qué se requiere para vivir una vida con sentido? Tener el balance del que hablábamos hace un momento y saber que si yo estoy haciendo algo en mi vida, la estoy haciendo porque me nació en el corazón, y porque en esa acción que me nació del corazón y de la mente, estoy acompañada en el camino, no solo en el camino del éxito, sino también cuando las cosas no están bien. Entonces, para mí eso es tener la vida con sentido, no vivirla de una manera que yo pueda entender que así yo esté sola y no tenga a nadie, no tenga parejas, siempre voy a tener un amigo o alguna persona que se conecta conmigo y que está conmigo en ese trascender, en ese propósito de darle sentido a la vida y darle sentido a lo que yo hago. Cuando ya no estés en este plano, ¿qué legado te gustaría dejar?
Uy, no estar en este plano me da un dolor, pero Te falta mucho, eres muy joven. No, a veces digo, cuando han fallecido tantos jóvenes, digo, bueno, de pronto la vida no es larga, pero eso me ha llevado a you only live once, y entonces yo, basado en eso, he tomado unas decisiones financieras de vamos a irnos acá y vamos a gastar esta plata, pero aquí sigo viva. Entonces, cuando no esté en este mundo, yo siempre digo, no importa si yo no logré en que 1,000 jóvenes encontraran empleos o que 7 personas se ganaran la beca, pero si yo puedo transformarle la vida a alguien, habrá valido la pena todo lo que yo he hecho. Entonces, cuando en este mundo yo que quiero que recuerden de mí, quiero que me recuerden como una persona que tuvo un universo de posibilidades y de pronto de rendirse y de no salir adelante, pero que a pesar de todo el entorno y de las barreras y del espacio que me dijeron, tú no puedes estar aquí, tú saliste adelante, y que eso sea un referente y que si alguien lo ve diga, uy, yo también quiero ser como ella y yo voy a lograrlo, no importa dónde haya nacido, voy a lograrlo. Y así, a partir de ese ejemplo, también podría haber logrado una transformación, así no sea haciéndolo yo directamente, abriendo esa puerta o tendiendo ese puente. Inspirando a muchos otros para Sí. que lo hagan. Jane, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Bueno, sí, pero no quiero que nos pongamos tristes porque estaba mirando de que cuál había sido el momento más triste de mi vida. Ese momento fue duro, entonces, pero lo puedo resumir en una palabra y fue cuando en el 2021 me tocó pasar mi primera Navidad en Medellín, porque yo también fui, como muchos colombianos y como muchas personas en el mundo, desplazada por la violencia de grupos criminales. Entonces mis papás y a mí nos tocó abandonar la casa que vivíamos en Quibdó y irnos por un tiempo a ir a Medellín por amenazas de grupos armados. Entonces como que eso fue un momento difícil, pero que a partir de ahí encontré el valor de tener fortaleza y valentía, porque mis papás dijeron, no, yo no me voy a dejar sacar de mi territorio y yo voy a volver. Entonces es para decirles a todos esos que muchas veces dicen que el mundo se cayó y que se le vino al piso, de tener la fortaleza y la valentía de decir, a pesar de la adversidad y que me sacaron de mi casa, yo voy a poder reconstruir mi vida y bueno, de pronto ya no voy a tener las mismas comodidades o vivir donde vivía, pero de esta situación difícil vamos a sacar la oportunidad para renacer, para reconstruirnos. Bueno, qué bonitas palabras, y esa fortaleza que sacaste de toda esa historia, y la mujer que eres hoy, pues realmente inspiras muchísimo. Para las personas que se quieran conectar contigo, o tal vez digan, oye, a mí me interesa entrar a esa red, apoyar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, la red tiene unos canales, pero igual también a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Hanne Perea. Ahí estoy y yo soy muy como atenta. Si me escriben un mensaje siempre trato de responder. Y bueno, también si alguien te escribe, pues tú tienes mi teléfono y ahí yo siempre estoy. Y bueno, qué chévere que se sumaran a la red y que dijeran, vamos a hacer algo, vamos a conocer al Chocó, vamos a hacer algo por estos jóvenes. Y no tiene necesariamente también que ser en el Chocó, también pueden ser en otros territorios que tienen las mismas realidades que yo les describí hoy, pero lo ideal sería eso, hacer como un llamado a la acción. María José, y finalmente, muchísimas gracias. Y después de todo lo que hemos conversado hoy, yo quiero decirte simplemente que vivo totalmente enamorada del Chocó y sigo enamorada del Chocó, y quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los empresarios y empresarias que nos escuchan, a todos los emprendedores, a todos los líderes de recursos humanos y a todos los que quieran hacer turismo en el Chocó, que nos visiten, que somos una tierra hermosa, con una selva verde increíble. De hecho, tú la puedes ver cuando te montas al avión y vas llegando al Chocó. Unos ríos increíbles, una gastronomía, la comida es deliciosa, el ritmo de la chirimía, que es un ritmo tradicional de mi tierra, y también pues gente que es súper linda. No solo hace un calor, la temperatura realmente es cálida, sino que ese calor se ve reflejado en la calidez de su gente y en la valentía que nos caracteriza a todos los chocuanos. Y pues aprovechar a decir que este año vamos a hacer de nuevo, o estamos trabajando de nuevo en hacer realidad la Feria de Becas, y pues nos encantaría que muchas personas se sumaran a este proyecto para que puedan descubrir el enorme talento humano que existe en nuestra tierra y vivir la riqueza natural y cultural que tenemos. Entonces, nada, sin miedo a visitar el Chocó, y van a ver que la van a pasar increíble. Yo llevo muchos amigos al Chocó. Te invito también si quieres conocer, y va a estar espectacular todo lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Lo último que se me pasó preguntarte, ¿qué sueñas para el futuro? ¿Sigues pensando en llegar a las multilaterales? Cuéntanos de tus sueños. Fíjate que las multilaterales es un sueño que tengo dormido.
Llegar al multilateral y culminar mi día en un multilateral haciendo cosas, este es como, wow, alcancé el sueño de la vida de llegar a un multilateral y de hacer cosas por regiones que tienen como las mismas características y estructuras sociales que las mías. Entonces, eso es un sueño lindo, también lo tengo. Quiero ahorita seguir aprendiendo en este nuevo rol, seguir formándome, demostrando que sí puedo dirigir cosas y de pronto algún día seré presidente o vicepresidente, eso también lo puedo hacer. Entonces me debato entre esos sueños bueno, entonces retomemos y también podría ser juez, como lo soñé alguna vez. Entonces estoy como debatiéndome en esos sueños de hacia dónde quiero llegar, pero también dejándome guiar por el camino, como por las señales que voy recibiendo a lo largo de los días o en mi camino. Bueno, pues no dudo que los sueños que tengas los vas a lograr. Muchas gracias. Se me pasó volando. De verdad, un placer hablar contigo. Me inspiras tremendamente, esa luz, esa energía tan linda que tienes, que llegas y definitivamente abres puertas e impactas. Muchísimas gracias, Majo. De verdad fue un gusto conocerte y por eso decía en el curso, tenía que estar ahí en ese lugar para conocerte y conectar contigo. Bueno, ya quedamos conectadas. Gracias. Y ya quedamos de amigas. Bueno, gracias. Jane, muchas gracias por esta conversación y por recordarnos algo que a veces olvidamos. Los límites de nuestra vida no siempre están definidos por nuestras circunstancias, sino por aquello que creemos posible para nosotros. Tu historia nos demuestra que los sueños no se cumplen porque el camino sea fácil, sino porque alguien decide avanzar a pesar del miedo, porque alguien se atreve a tocar una puerta, porque alguien hace esa llamada, porque alguien da un paso cuando todavía no tiene garantías. Y quiero dejarles una reflexión a quienes nos están escuchando hoy. Tal vez hay una conversación que estás postergando, una oportunidad a la que no te has atrevido a aplicar, un proyecto que sigue guardado en un cajón, un sueño que has convencido a tu mente de que es demasiado grande para ti. Después de escuchar a Jane, quiero invitarte a preguntarte, ¿y si fuera posible? ¿Y si aquello que hoy parece improbable fuera precisamente lo que te está llamando a crecer? Quizás no necesitas tener el camino completo, solamente necesitas los próximos 20 segundos de valentía. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó y crees que le pueda ser de utilidad a un amigo o una amiga, te invito a que lo compartas. Y nos vemos en el próximo episodio para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que florecer siempre es posible. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.